Hola, buenas tardes. Bienvenidos al trabajo práctico número 17 de patología genital masculina. Hoy vamos a ver la microscopía. Nuestro primer caso es un paciente de 68 años de edad que consulta por dificultad progresiva para orinar con poliquiuria de 2 años de evolución. En el último mes se agrava, llegando al día de la consulta con anuria de 24 horas. Al examen físico vamos a constatar un globo vesical, por lo que se decide colocar una sonda uretral y se programa una adenomectomía prostática. Recibimos la pieza macroscópica, donde podemos ver bien aumentado de tamaño los lóbulos medios de la próstata, con un aspecto multinodular en estas áreas. Un corte histológico de la próstata, podemos observar que el área multinodular que veíamos recién la tenemos acá, con múltiples nódulos con diferentes cantidades de estroma y glándulas. Hacemos foco sobre alguno de estos nódulos y vamos a ver que hay glándulas revestidas por una doble capa de epitelio. Ustedes saben que el epitelio normal de la próstata tiene una capa inferior de células mioepiteliales y una superior de células luminales, por lo cual es normal la presencia de estas dos capas. De hecho, cuando observamos ausencia de células mioepiteliales, vamos a sospechar que estamos ante una patología maligna de la próstata. Pero en este caso tenemos un nódulo compuesto por abundantes glándulas con un epitelio hiperplásico que en su proliferación comienza a dejar estructuras papilares hacia la luz, como que aumenta tanto la cantidad de epitelio que en el mismo espacio de la glándula tiene que guardar más cantidad de epitelio, por eso se producen estas proyecciones papilares. También en esta patología, que es la hiperplasia nodular prostática, vamos a ver un aumento de la estroma fibromuscular de la próstata, observando a veces algunos nódulos compuestos exclusivamente de esta estroma. En este corte, con esta coloración, podemos ver que esta estroma, además de tejido fibroblástico, tiene abundante tejido muscular. Además también vemos estas glándulas con las proyecciones papilares antes mencionadas. Fíjense bien que alcanzamos a ver esta estructura de doble capa epitelial. Como les decía, a veces los nódulos se componen pura y exclusivamente de estroma prostática. Observando mayor aumento, este epitelio hiperplásico, podemos ver las células luminales bien prominentes con amplios citoplasmas claros y en algunos sectores dejando en evidencia la presencia de las células mioepiteliales con estos núcleos más pequeños y alargados en sentido transversal a la glándula. La hiperplasia nodular prostática es una patología muy frecuente después de la quinta década. Hay un 20% de incidencia a los 40 años, un 70% a los 60 años y un 90% a los 80. Es una patología obviamente que va aumentando su incidencia con la edad. Su fisiopatogenia se explica por una sensibilidad aumentada a la dehidrotestosterona, un metabolito de la testosterona. La hiperplasia nodular es de células epiteliales y estromales, como vimos. La próstata puede llegar a pesar de 60 a 100 gramos, a veces más, y tiene un aspecto nodular con áreas cribosas, sobre todo en las áreas donde hay mucho contenido glandular. La afectación siempre va a ser mayor en esta patología
en los lóbulos medios, en las áreas periuretrales. A diferencia del carcinoma, donde se afectan más las áreas periféricas. Una imagen de hiperplasia nodular prostática. Observen las lobulaciones que tienen. La próstata va a estar con una consistencia levemente aumentada, elástica, sin llegar a ser duropétrea como en el carcinoma. La misma imagen que veíamos al comienzo, con los dos lóbulos medios muy aumentados de tamaño y el tejido prostático periférico de menor cuantía. Y el área multinodular por el cual se le ha puesto el nombre a esta entidad, hiperplasia nodular prostática. De nuevo, un nódulo de la hiperplasia nodular prostática. La principal complicación o las principales complicaciones que va a tener esta patología va a estar relacionado a la dificultad para evacuar la vejiga, la posible obstrucción, lo cual puede llevar a, en casos menos graves, a infecciones urinarias, a problemas a nivel de la vejiga, y en casos más graves, ante obstrucciones totales, nos puede llevar a producir una hidronefrosis con una insuficiencia renal terminal. Nuestro segundo caso es un paciente de 55 años que acude al control habitual con su médico, y ante un tacto rectal sospechoso, el médico solicita un antígeno prostático específico, cuyo resultado es de 10 nanogramos por decilitro. Acuerdan con el paciente repetirlo en 6 meses, en lugar de hacer la biopsia en ese momento. Transcurrido el tiempo, se repite el análisis, que arroja un valor de 20 nanogramos por decilitro. Por lo tanto, se decide una biopsia prostática en 12 sextantes. Es decir, cada hemipróstata se divide en 6 partes y se realizan 12 biopsias para cada una de esas 6 partes de cada lado, derecho e izquierdo. Se obtienen pequeños cilindros de próstata en los que vamos a ver, en este caso, en nuestro paciente, que esas glándulas que veíamos aumentadas de tamaño y con mayor cantidad de epitelio en la hiperplasia, en este caso, en lugar de tener una hiperplasia, vemos que hay un mayor número de glándulas, pero que estas glándulas se agrupan de una manera más anárquica, con una disposición dejando escasa estroma, una estroma que empieza a perder su contenido muscular y se vuelve más fibrosa. Vamos a ver que ya va a haber una sola capa de células, con mayor o menor atipía, y con una disposición arquitectural muy particular. En este caso, a la derecha, vemos glándulas bien formadas, redondas, más pequeñas que las glándulas habituales de la próstata, pero dejando menos espacio estromal entre ellas. En este otro lado, vamos a ver que esas glándulas van siendo más grandes, van tomando formas muy aguzadas, algunas con forma de asta de ciervo. Bueno, estamos ante un adenocarcinoma acinar de la próstata y tenemos dos patrones habituales. A la derecha tenemos un patrón 3 de Gleason, con estas glándulas de pequeño tamaño, pero bien formadas y con escasa estroma interpuesta, y estas glándulas con una disposición arquitectural un poco más de glándulas más grandes y más de formas más erráticas. Es un patrón de Gleason 4. Observando más a mayor aumento, áreas con patrón de Gleason 3, vamos a ver que nuestras glandulitas no tienen una gran atipía citológica. De hecho, no es un criterio para el diagnóstico de adenocarcinoma de próstata la atipía citológica y la atipía nuclear, sino la disposición arquitectural y además
la pérdida de esa capa de células mioepiteliales que veíamos en la hiperplasia. Observando ya a mayor aumento, hay un rasgo que es sugestivo, aunque no concluyente, para pensar en un adenocarcinoma, y es la presencia de nucleolos de las células, que en condiciones normales no es muy frecuente de ver. No obstante, siempre hay que tener en cuenta que el diagnóstico de adenocarcinoma de próstata se hace por las características arquitecturales del tejido, ¿no? de la proliferación, y no por la tipia nuclear. Otro patrón, en este caso de adenocarcinoma, este es un patrón de Gleason 4, como decíamos, con las glándulas más grandes, más anárquicas, más de borde de extremos más aguzados, algunas con forma de asta de ciervo. Y en este caso estamos ante un patrón particular, ante una arquitectura particular que es la cribiforme. Si ustedes observan, tenemos como una gran masa con múltiples luces glandulares. Esto es un patrón de Gleason 4 de tipo cribiforme. ¿Por qué vamos a hacer hincapié en este subtipo de patrón 4? Y es porque tiene peor pronóstico que los otros tipos de patrón 4. El patrón de Gleason 4 con elementos cribiformes tiene peor pronóstico que el adenocarcinoma de tipo Gleason 4 sin elementos cribiformes. Observando a mayor aumento otras áreas, en este caso con áreas con patrón de Gleason 3, con glandulitas pequeñas y bien formadas. En esta otra microfotografía podemos ver una proliferación glandular, también con un área cribosa, pero que tiene en particular un área central necrótica. Esto ya nos está hablando de que dejamos el patrón de Gleason 4 y esto ya es un patrón de Gleason 5, que es el de peor pronóstico en los adenocarcinomas de próstata. La necrosis central, el crecimiento sólido externo o el patrón de tipo infiltrativo de células poco cohesivas, en fila india, son los tipos de patrón de crecimiento de Gleason 5. Una característica muy frecuente del adenocarcinoma de próstata es la infiltración perineural. Tenemos un nervio periférico y la infiltración del perineuro por parte de este adenocarcinoma. Es una condición bastante habitual en los adenocarcinomas de próstata y además usa estas vías también para ir extendiéndose en el tejido prostático y por fuera del mismo. El adenocarcinoma de próstata, la denominación más correcta es el adenocarcinoma acinar, porque también existe un tipo mucho menos frecuente que es de los ductos mayores del epitelio prostático y otros tipos de tumores. De todos modos, cuando uno hace referencia al cáncer de próstata, en general va a hacer referencia a este adenocarcinoma acinar de próstata. El score de Gleason se calcula de la siguiente manera. El primer número que se coloca es el patrón arquitectural que más se observa, o sea, la mayor cantidad de tumor que tenga un patrón definido es el que nos va a definir, valga la redundancia, el primer número. El segundo número viene dado por el patrón de Gleason más alto, es decir, en los cortes que fuimos viendo, vimos que teníamos patrón de Gleason 3, 4 y 5. Observamos que la mayor cantidad de tumor era Gleason 3. Después había un poco de Gleason 4 y menos cantidad todavía de Gleason 5. Pero el score lleva el del cual hay más cantidad, que es el 3, y el más alto, que es el 5. Y así se calcula el score. En este caso nos da 8. Y además de la score de Gleason hay que asignarle un grupo de la ISUP, que es el organismo internacional
de urología que se encarga de la graduación de los tumores urológicos. En este caso, y ya vamos a ver un esquema, corresponde al score de Gleason 8 el grupo ISUP4. Y en el informe hay que aclarar que tiene una infiltración perineural porque es una característica importante para conocer porque cambia el pronóstico cuando lo tiene y cuando no lo tiene. Los tumores prostáticos, el adenocarcinoma en particular, es muy frecuente después de la quinta década de la vida. La incidencia es del 20% entre los 50 y los 60 años y del 70% a los 80 años. Si bien parece que la incidencia es muy alta, este tumor explica menos del 10% de las muertes por cáncer en varones. Es decir, que dentro de toda esta incidencia altísima que tenemos una muy buena cantidad de tumores que se comportan de manera indolente y avanzan muy lentamente y no provocan la muerte de los pacientes. Es decir, estos van a morir eventualmente de otra causa no relacionada a su tumor de próstata. Es una lesión que es menos frecuente en asiáticos, que tiene cierta asociación con carcinógenos ambientales, que está relacionado al estímulo androgénico y que a nivel genético molecular suelen tener reordenamientos de estos genes TMPR, SS2 y ETS. Cuando encontramos amplificaciones del locus 8q24, que es el área donde está MYC, y de lesiones de 10q23, que es donde está PTEN, tenemos que estos tumores van a ser probablemente de Gleason superior a 7, es decir, más agresivos. Recordar que cáncer de próstata en general hacemos referencia al adenocarcinoma acinar de próstata, pero existen algunas otras variantes mucho menos frecuentes. Más del 70% va a ser de origen periférico y posterior en la glándula, por lo cual el tacto rectal es una técnica diagnóstica que ofrece un buen rendimiento. Va a ser duro y más compacto y amarillento que el parénquima normal de la próstata, pero en muchas ocasiones puede ser difícil de ver macroscópicamente y no es raro que sea multifocal en la misma próstata. Por lo tanto, cuando los patólogos hacemos diagnóstico de piezas quirúrgicas por carcinoma de próstata, en general tenemos que entrar mucha cantidad de material, de incluir mucha cantidad de material en el muestreo, porque es difícil de diferenciar en el tejido prostático macroscópicamente las áreas tumorales de las áreas no tumorales. Una pista muy importante para el diagnóstico de adenocarcinoma de próstata es la ausencia de células mioepiteliales basales, una característica que va a compartir con los tumores de mama, por ejemplo. Los tumores bien diferenciados tienen escasa tipía y mitosis y no por ello van a ser benignos, son malignos, pero como dijimos, no nos guiamos por la tipía y por la cantidad de mitosis para diagnosticar adenocarcinoma de próstata, sino del patrón arquitectural que bien describió Gleason. Tenemos marcadores que ayudan al diagnóstico de adenocarcinoma de próstata. Uno de ellos que marca específicamente a los tumores, a las células tumorales, es la alfa-metilacil coenzima A racemasa, a la cual, para una cuestión lógica, denominamos generalmente racemasa y nada más. A modo de repaso, los patrones de Gleason, tenemos patrones de Gleason del 1 al 3. Esto es un poquito antiguo, este esquema, porque los patrones de Gleason 1 y de Gleason 2, que son
estos que tenemos acá ya no se consideran tumorales. Gleason 1, Gleason 2 no son suficientes para diagnosticar adenocarcinoma de próstata. El adenocarcinoma de próstata parte de Gleason 3. O sea, el Gleason 3 es el adenocarcinoma de próstata mejor diferenciado. Gleason menos de 3 no es adenocarcinoma. Entonces, tenemos para el Gleason 3 un tumor que fuera compuesto exclusivamente de Gleason 3. Vamos a tener que el score de Gleason nos va a dar 6 y el grupo de la ISUP va a ser grupo 1. Luego tenemos patrones de Gleason 4 con las glándulas de mayor tamaño, de borde extremos aguzados, áreas cribiformes. Ahí vamos a tener patrón de Gleason 4 y tenemos varias opciones con el Gleason 4. Tumores con un score 7, es decir, 3 más 4, es el grado 2 de ISUP. Tumores que predomina el Gleason 4 y el otro patrón es 3, también va a ser 7, pero acá ya el grupo va a ser 3. Gleason con score igual a 8, es el grado grupo 4 como el que teníamos en nuestro paciente, y para llegar a ese 8 puede ser 4 más 4, 3 más 5 o 5 más 3, en este caso 3 más 5 y 5 más 3 sí van a ser iguales. Y finalmente el patrón de Gleason 5, áreas sólidas, patrón infiltrativo individual y áreas con comedonecrosis, es el patrón de Gleason más alto y vamos a tener la posibilidad de tener score 9 o 10 de acuerdo a su combinación con patrón 4 y el grupo grado va a ser el grupo 5, que es el de peor pronóstico. Los tumores con score de Gleason 7 o menos suelen tener un comportamiento más indolente y los tratamientos suelen ser menos agresivos, y los tumores con patrones de crecimiento mayor a 7 requieren tratamientos más agresivos. Muchas veces la presencia de elementos cribiforme hace que tumores con patrones con scores de 7 de grado grupo 2 se traten de manera más agresiva, porque dijimos que dentro del patrón 4 la presencia de elementos cribiformes empobrecía el pronóstico. El Gleason 3, para ir finalizando, es el que observamos en la microfotografía, que consiste en espacios acinares pequeños, individuales, usualmente pequeños o diminutos, pero a veces algunas glándulas son más grandes, en fin. El patrón 3 es el que también veíamos en nuestro caso. Glándulas individuales, pequeñas, con escasa cantidad de estroma interpuesta y con células con revestimiento de una sola capa de células. Más patrón de Gleason 3. A veces estas glándulas pueden ser un poco tortuosas, como vemos en la microfotografía, a veces son un poco más grandes. Y después tenemos el patrón de Gleason 4, que incluye espacios acinares que son más grandes que los acinos normales, y puede haber patrón de glándulas en asta de ciervo o áreas cribiformes. Recordar que el cribiforme es el patrón 4 con peor pronóstico. El patrón de Gleason 4 también puede tener una arquitectura papilar, como vemos acá. Y finalmente el patrón de Gleason 5, con áreas sólidas de crecimiento o infiltración de células en una hilera simple, como vemos acá en fila india, que van infiltrando la estroma de manera individual. El otro patrón que mencionamos como 5 es con comedonecrosis también, o grandes áreas sólidas, también puede ser otro patrón de Gleason 5.
El carcinoma de próstata en sus estadios más tempranos y por un largo tiempo suele ser asintomático, por eso es importante el screening, que se basa fundamentalmente en dos cosas, que es el tacto rectal y el dosaje de antígeno prostático específico a partir de los 50 años. A veces no solamente la importancia recae en el valor del antígeno prostático específico, que puede variar por diferentes condiciones, como pueden ser prostatitis o alteraciones de la glándula prostática, no malignas, pero cobra importancia la densidad del antígeno prostático específico y fundamentalmente la velocidad de crecimiento del mismo, como vimos en nuestro paciente que duplicó el valor en 6 meses. El diagnóstico se hace con biopsias, punción en dosis sextantes, como comentamos previamente. El caso número 3, para ir finalizando, es un paciente de 25 años de edad que consulta por ginecomastia, es decir, desarrollo mamario en el varón. Al examen físico, además de observar la ginecomastia, constatamos masa palpable en el testículo izquierdo, por lo que, de común acuerdo con el paciente, también se decide una arquiectomía izquierda. Ahí observamos a nuestro paciente, la ginecomastia. Y la pieza quirúrgica, podemos ver en el testículo de nuestro paciente, acá el remanente de parénquima testicular conservado, y toda una masa multinodular de colorido ocre, con áreas hemorrágicas y otras fibrosas, que son estas áreas más blancas. Este colorido ocre muy particular y que vamos a ver se asocia a estos tumores. Antes de pasar a la microscopía de nuestro tumor, vamos a hacer un breve repaso de las estructuras histológicas del testículo. Recordar el parénquima compuesto por los túbulos seminíferos fundamentalmente, con muy escasa estroma interpuesta, el epidídimo por arriba. En esta microfotografía podemos ver a mayor aumento los túbulos seminíferos con presencia de células de Sertoli y de células germinales en diferentes estadios de maduración, desde espermatogonias en adelante, y el estroma, el tejido fibrovascular conectivo, y estas células especializadas que son las células intersticiales de Leydig. A mayor aumento, la maduración de células germinales en el túbulo, la célula de Sertoli, y las células intersticiales de Leydig, algunas con estas estructuras cristaloides, estas inclusiones citoplasmáticas, que son los cristales de Reinke. Yendo a la evaluación de la microscopía del caso de nuestro paciente, podemos observar que hay una proliferación bastante monótona, con escasa tipía, de células muy similares a las que veíamos en el intersticio del testículo normal, que son las células de Leydig, por lo cual vamos a llegar a la conclusión de que nuestro paciente tiene un tumor de células de Leydig. Este tumor microscópicamente se compone de una proliferación difusa de células de Leydig con escasa tipía y escaso número de mitosis, como podemos ver en la microfotografía. Estas células van a tener un núcleo redondeado, un citoplasma acidófilo que puede luteinizarse y volverse más claro de acuerdo a las diferentes presentaciones. Lo mismo, solo que a mayor aumento. Y en este caso hacemos foco sobre algunas células con cristales de Reinke, que son muy característicos a la hora de poder hacer un diagnóstico específico de estas entidades. Los tumores testiculares, si bien en su gran mayoría son tumores de células germinales, no hay que olvidarse de los tumores de los cordones sexuales y del estroma gonadal, que básicamente son los tumores de células de Leydig, los tumores de Sertoli, tumores mixtos del estroma sexual, gonadoblastomas y otros mucho menos frecuentes.
Nuestro paciente tenía un tumor de células de Leydig, los cuales se presentan en un amplio rango etario entre los 20 y los 60 años, pueden producir andrógenos o andrógenos más estrógenos y en algunos casos también corticosteroides. En la clínica va a haber un aumento del tamaño testicular, el efecto de masa del tumor, o síntomas endócrinos como la ginecomastia de nuestro paciente o desarrollo sexual precoz en niños. Los nódulos en general son bien delimitados, de colorido pardo ocre dorado, muy característico, como vimos. Las células son grandes, redondeadas, con abundante citoplasma eosinófilo granular y con la posibilidad de tener gotas lipídicas, de acuerdo a, dijimos, la posibilidad de que se luteinicen. Y la presencia de cristales de Reike es una pista muy sugestiva de que son células de Leydig. Hasta el 10% de estos tumores se pueden comportar como malignos. El otro tumor relativamente frecuente del estroma sexual testicular es el tumor de células de Sertoli, que en general son hormonalmente silentes, solo van a producir síntomas locales. Son nódulos blanquecinos, amarillentos, pero no ocres como los tumores de Leydig. Y las células van a estar dispuestas en trabéculas o formando túbulos y también hasta el 10% pueden ser malignos. Este es un ejemplo de una microfotografía de un tumor de células de Sertoli con la formación de estructuras tubulares y o trabeculares. Muchas gracias por su atención. Nos encontraremos en futuros trabajos prácticos. Hasta luego.